Escúchame bien lo que te voy a decir. Te traigo una muy buena noticia, excelente. Muchos la desconocen, pero está escrita en la Biblia. En el Evangelio del apóstol San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero en el que en él no cree ya ha sido condenado. Fíjate este gran amor que Dios nos ha dado. Muchos creen que sí debe existir un Dios. Muchos dicen también por ahí que Dios no existe y otros que dicen algún Dios tiene que haber. Pero te estoy diciendo que sí hay un Dios. La Biblia narra y describe ese Dios. Y no solamente que dice que ese Dios existe, sino que es bueno. Y que mandó a su Hijo unigénito, para que muriera por el ser humano. Vos me vas a decir, pero ¿por qué tenía que enviar a su Hijo para morir por nosotros? Bueno, la realidad es que a los primeros seres que Dios creó, que fueron Adán y Eva, Dios los creó y los puso en un paraíso de bien, en un paraíso de bienestar donde todo era especial, donde la vida era súper buena. Pero ellos tomaron una decisión. ¿Y por qué tomaron una decisión y se equivocaron y cayeron? Porque Dios les dio y les había concedido el libre albedrío. ¿Sabes qué significa el libre albedrío? Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para hacer por nuestra propia voluntad lo que queramos. Y ahí, en ese huerto, había un árbol que era el de la ciencia del bien y el mal, y del cual el ser humano tomó y comió, y desde ahí cayeron. Y no era un árbol de manzana como te lo han descrito las películas o los dibujitos, sino que era un árbol especial. Y de ahí el ser humano cayó y fue sacado de ese huerto. Y ellos no tuvieron hijos cuando estaban bien, sino que sus hijos y su descendencia vino a partir de esa caída. Y por eso que todos los seres humanos que hemos nacido en este mundo descendemos de ellos, pero de la Adán y Eva que habían caído. Entonces nos traspasaron el pecado a todos nosotros y todos nosotros quedamos bajo una condena. Y esa condena y esa paga que se debía hacer por el pecado es la muerte. Por eso que la muerte traspasó a todos los seres humanos y por eso que los seres humanos todos tienen que morir. Pero para eso Dios el Padre, en su gran amor y misericordia, no dejó al ser humano solo, le prometió y prometió que enviaría a su amado Hijo. Y al tiempo ese Hijo único, unigénito llegó y se tuvo que hacer humano porque así era requerido. Si los humanos habían pecado, otro ser humano tenía que pagar. Pero los seres humanos de Adán y Eva estaban totalmente contaminados por el pecado y no podían pagar porque sus obras podían ser buenas, pero la mayoría eran malas. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo humano. Y como era Dios y es Dios, Él cumplió todo perfectamente. Cumplió la ley de Dios y también cumplió con ese requisito de morir. Y ahora Él vino y murió por nosotros, murió en nuestro lugar para que nosotros, los seres humanos, no tengamos que morir eternamente. Vos me podés decir, sí, pero el ser humano sigue muriendo. Sí, pero físicamente, pero más allá de la muerte física, el alma seguía y habría una muerte espiritual para todos aquellos que no acepten a Jesucristo. Dios no obliga al ser humano a creer, pero Dios te dice que creas. Él te manda a hacerlo porque es lo mejor que puedes hacer. El ser humano no tiene otra elección, porque el ser humano ya está condenado. Escúchame, si tú hoy no tomas una decisión, tú te quedas como está. El ser humano ya está en la condena y ya está caído. Lo único que puede hacer es decidir por la salvación, y esa salvación es Jesucristo. Si tú aceptas hoy a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él te promete dar vida, y una vida eterna. Esa vida, ¿quién no quisiera vivir eternamente? Pero te aseguro que si vos querés vivir eternamente, no vas a querer vivir con sufrimientos, con enfermedades, con aflicciones, con guerras, con hambre, con pobreza, con dificultades, con tribulación. Nadie quiere vivir así. El ser humano quiere vivir, pero aún así, en este mundo que tenemos, muchos quieren seguir viviendo. Escúchame, acá está la solución. Dios te da vida eterna, pero Él te pide algo. Él te pide un requisito para acceder a esa vida eterna. Ese requisito es la fe.
Él dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fíjate que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. ¿Por qué no envió a su Hijo al mundo para condenarlo? Porque el mundo ya estaba condenado. El mundo ya estaba condenado. Los seres humanos ya estábamos condenados por el pecado de Adán y Eva y por ser descendientes de ellos. Entonces, Cristo Jesús no fue enviado para condenarnos, sino fue que enviado para salvarnos. Entonces, nosotros como seres humanos estamos condenados. Lo único que podemos hacer es decidir por la vida eterna y salir de esa condena para vivir eternamente para siempre. ¿Qué pasa si hoy te toca morir? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde crees que vas a ir? Muchos dicen, y bueno, yo quizás vaya al cielo. Y si alguien le pregunta por qué, y porque yo he sido bueno, he hecho muy buenas obras. Déjame decirte que aunque hayas hecho buenas obras, el ser humano tiene la capacidad para hacerla, porque tiene la capacidad para hacer lo bueno y lo malo. Pero aunque las hayas hecho bien, hay muchas obras que has hecho mal, y cuando se trate de condena, no se te va a condenar por lo bueno que hiciste, sino por lo malo que hiciste. Entonces acá, la única salvación es Jesucristo. El Padre lo envió para salvarnos. Todo aquel que reciba a Jesucristo por la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que tienes que esperar? Tienes que esperar que Dios el Padre es bueno, que envió a su Hijo Jesucristo para salvarte y que cuando mueras te dará vida eterna, que esta vida no se termina acá y que la vida eterna será una vida fabulosa. Una vida sin llanto, sin dolor. Así lo expresa Apocalipsis capítulo 21. Dice que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá enfermedades. Y vamos a reinar juntamente con Jesucristo. Acepta hoy a Jesucristo por la fe. Reconócete pecador. Reconoce tu condición. Yo mi condición ya la he reconocido. Yo me he reconocido pecador, me he reconocido imposibilitado de salvarme y he aceptado esta fabulosa salvación de Jesucristo. Le he aceptado por la fe. Por eso creo que cuando muera no temo ahora morir. Tengo esperanza y creo que cuando muera le veré a Jesucristo cara a cara y viviré para siempre con Él. Yo no te obligo a creer, tú tienes libre albedrío, pero te lo ofrezco y te recomiendo. Acepta a Jesucristo hoy por fe.